Hermanos, qué bendición estar nuevamente, otra vez aquí en la iglesia del Señor. Los extrañamos mucho, aunque no parezca. Cuando sintonizábamos, íbamos al Facebook y escuchábamos los signos, teníamos deseos de estar aquí con ustedes. Y me los imaginaba ya a ustedes porque no se logra ver a ustedes, sino solamente acá al frente, pero yo me los imaginaba allí, sentados, escuchando la predicación, y queríamos estar aquí nosotros también con ustedes. Lo mejor que puede haber es la familia de la fe, es lo mejor que puede haber, la familia de la fe. ¿Cómo queríamos estar en este lugar? Bien dijo el Señor Jesucristo: mi madre y mis hermanos son todos aquellos los que hacen la voluntad de Dios. Eso es lo fundamental. Es hermosísimo estar otra vez en la iglesia del Señor, aquí en Comunidad de Berea, donde Él nos ha puesto a cada uno de nosotros. Somos integrantes de esta comunidad, la que el Señor ha formado. Y soy agradecido a Dios por ustedes, ¿no? Soy agradecido a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias también en este viaje que nos permitió el Señor a través de Miguel y Gina. Miguel es mi cuñado, Gina mi hermana. Costearnos absolutamente todo. Ha sido una gran bendición. Quisiera que ustedes oraran por ellos, que Dios pueda obrar en sus vidas, en la vida de toda su familia. Pues oren por ellos, ¿sí? Oren por ellos. Es un pedido que les hago. Quiero agradecer a Sixto, que ha estado aquí miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde, el Apex, así que seguramente estuvo muy abrumado con la iglesia, y doy gracias por la fidelidad de él, ¿no? Como Dios ha levantado un hombre fiel. Por el hermano Luis Bisueta también, que ha ayudado en la consejería. Estamos agradecidos a Dios por él. Así que mis más sinceros agradecimientos por cada uno de ellos. Estar allá me ha permitido de alguna manera ver a la iglesia Comunidad de Berea en la obra evangelística y en la obra misionera. En la obra evangelística y la obra misionera. La tarea para ser discípulos es en todas las naciones, así dice Mateo 28, del 18 al 20. Así que debemos alzar nosotros nuestra mirada más allá de lo que nuestros ojos están viendo, más allá de nuestras familias, más allá de aquí de la iglesia Comunidad de Berea, y ver la urgencia del Evangelio, ver cómo las almas necesitan el Evangelio, de que no hay otra manera de que las vidas sean transformadas si no es por medio del Evangelio, que tenemos el privilegio de que Dios nos los ha dado, y nos ha dado a conocer el verdadero Evangelio. Porque fuimos de aquellos que no conocíamos el verdadero Evangelio y trabajábamos a medias, pero Él nos ha alumbrado con su verdad. Nos ha entrenado. Y creo que estamos en un tiempo de la iglesia, en una madurez de 11 años, que creo que podemos hacer la obra evangelística, obrada por Él, por supuesto, obrada en los corazones de cada uno de nosotros, de evangelizar, de hacer esta obra y mirar más allá a la obra misionera, ¿no? En tantos países. He leído en los correos que mandan el TMA de la Grace, y cómo piden orar por muchas naciones donde la Grace ha puesto misioneros. Y ahí en Europa es un lugar muy importante, porque va a tener una intervención primaria en los tiempos que va a venir, y lo que estamos estudiando, el Apocalipsis, de este imperio romano que se va a levantar, ¿no? Y va a ser potenciado por el poder de todos los otros imperios del que habla Daniel 9. Esto lo hablaremos más adelante, ¿sí? Pero allí va a surgir todo eso y se va a transformar en un solo reino, en un solo imperio, todo el mundo. Hacia allá vamos. Y conversaba con un hermano en Cristo llamado Pietro, y yo le decía: ¿cuántos, él es un pentecostal, cuántos de tu denominación que son pentecostales están allí en
Italia. Y él me dice, somos como unos 230,000. Y todos los cristianos evangélicos en Italia, 320,000. 320,000 de 60 millones de italianos. Oiga, es que un peso puso en mi corazón Dios de orar por esta nación. Nosotros tenemos el privilegio de conocer la verdad. Podemos orar y orar, y Dios nos envíe a los lugares que Él quiera enviar, ¿sí? Así que comencemos a orar, más allá de nuestras narices, más allá de nuestra casa, más allá de nuestras fronteras. Comencemos a ver el mundo como Dios lo ve desde arriba, y con esa perspectiva que Él nos ha dado de hacer discípulos a todas las naciones, pues comencemos ahora a poner esta perspectiva de Dios más allá de lo que nosotros vemos. Dios es poderoso para hacer todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas. Damos gracias a Dios por eso. Y bien, ya no quiero cambiar la predicación, así que abramos aquí en Apocalipsis capítulo 13. Les invito a abrir sus Biblias aquí en Apocalipsis capítulo 13. Y esta es una porción muy significativa, muy importante, ¿no? Exige una cuidadosa atención, porque las cosas que encontramos en este capítulo 13, que ha sido nuestra lectura hace un momento, van a exigir de nosotros que hagamos de alguna manera un análisis, una reflexión, una comparación cuidadosa con otras partes de la Escritura. Y nosotros tenemos que hacer una visión reflexiva. Las cosas que están aquí son aquellas que el Señor ha diseñado para revelar a aquellos que le pertenecen y ocultar a los demás, porque los demás no entiendan en verdad. Creo que para nosotros es claro que al que no es regenerado, el que no ha sido salvo todavía, pueden leer este libro del Apocalipsis y, claro, se van a sentir totalmente confundidos. No entiendo absolutamente nada. Hay confusión en la mente y en el corazón de ellos. Pero eso no debería ser el caso de nosotros, los que sí somos creyentes. Porque nosotros tenemos la promesa de Apocalipsis 1 y el versículo 3, ¿recuerdan? Que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que hay una bendición. Pero la bendición no es solamente porque leo, o sea, ya leí, entonces soy bendecido. No solamente es por leer, sino comprender lo que dice, entender lo que se dice aquí. Leímos hace un momento Apocalipsis 13:9, el verso 9, que dice, si alguno tiene oído, oiga. Ahí está el llamado de atención para nosotros. El Señor nos ha dado su palabra, no importa cuán difícil pueda ser y desafiante pueda ser para nosotros, pero bajo la dirección del Espíritu Santo debemos hacer todo el esfuerzo y todo el cuidado, todo el estudio para llegar profundamente a entender lo que Dios nos ha revelado, poder discernir la intención del autor original, lo que Dios quiso decir con el autor original, y eso llegue a nosotros también. En los primeros 10 versículos de este Apocalipsis capítulo 13 se describen la figura de un personaje que vendrá en la historia de la humanidad y se conoce como el anticristo. Aquí aparece el anticristo. Y Juan ve en esta visión esta asombrosa figura. Y gran parte de las imágenes que va mostrando a la medida que él ve y va explicando, va registrando el apóstol Juan, nosotros podemos darnos cuenta que estas imágenes son muy paralelas también a las imágenes que el profeta Daniel habla sobre este mismo personaje, el anticristo. Juan escribió esta carta probablemente alrededor del año 96 después de Cristo, ya casi para morir, mucho después de que se escribiera la mayor parte del resto del Nuevo Testamento. Esta fue una de las últimas cartas que fue escrita por el año 96. Pero de todas las presentaciones que se hace del anticristo, la que hemos leído nosotros en Apocalipsis 30, es la presentación más gráfica, más minuciosa que se hace del anticristo. Podríamos decir la más inolvidable y la más dramática de este anticristo. Pero debemos saber que no ha sido la primera que se ha mostrado, porque el mismo Juan ya escribió
a una amplia audiencia de creyentes en la iglesia de ese tiempo y también a la iglesia, en toda la historia de la iglesia. Él escribió en la primera carta de Juan 2:18, dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Antes de que el mismo Juan escribiera el Apocalipsis y hablara del anticristo, él ya había hablado del anticristo años antes en sus otros escritos. Y él decía que este anticristo va a venir. Estas eran sus enseñanzas antes aún del Apocalipsis. Lo que nos preguntamos nosotros, ¿dónde y cómo habían oído hablar del anticristo el pueblo cristiano en ese tiempo? ¿Cómo sabían que iba a venir un hombre así? ¿Cómo sabían? Bueno, parece que esta era una enseñanza común dada al pueblo de Dios en los días del Nuevo Testamento. Porque el mismo apóstol Pablo también habló del anticristo. ¿Recuerdan? Si me acompañan a la segunda carta a los Tesalonicenses 2:5, él habla aquí del anticristo, de este personaje. Y es el apóstol Pablo el que está hablando ahora en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:5. Y esto debe haber sido entre los años 60 y 70. Pablo murió antes del año 70. Y él ya estaba escribiendo sobre el anticristo. Y dice así: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Qué interesante, porque si Juan y Pablo ya habían escrito sobre el anticristo antes de que aparezca este libro del Apocalipsis, entonces nos preguntamos dónde estaba la fuente bíblica que Pablo y Juan estaban usando para enseñar sobre el anticristo. ¿Dónde estaba esa información? Y la respuesta la tenemos en el libro del profeta Daniel. Aunque hay algunas referencias más indirectas al anticristo en el Antiguo Testamento, las más directas sobre este personaje se encuentran en el libro de Daniel. Aquí él habla del anticristo. Así que me permito que me acompañen al libro de Daniel, capítulo 7 y el verso 7. Y veamos algunas cosas así aquí descritas por Daniel, anticipando la venida de este anticristo. Daniel 7:7, si vamos allá a este texto muy importante, y dice así: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mira el verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Así que Juan está viendo a una cuarta bestia, ¿no?, que tenía 10 cuernos, y de esos 10 cuernos surge un cuerno pequeño, un cuerno pequeño. Este es el anticristo que se levanta de estos 10 cuernos, que son 10 reyes. Pero él no se levanta pacíficamente. Mira lo que sigue diciendo el verso 8. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Así que se levanta destrozando a algunos. Y observe la habilidad de este ser infernal, lo que sigue diciendo. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Lo hemos estudiado. Estos ojos como de hombre está probablemente indicando que tenía un genio intelectual, tenía una astucia, un conocimiento. Y no solo esto, podemos ver su locuacidad para convencer a las naciones, porque eso es lo que este hombre va a hacer cuando él ya haya emergido. Mira lo que sigue diciendo: y una boca que hablaba grandes cosas. Así que este anticristo se levanta destrozando a algunos reyes. Tiene astucia, tiene sagacidad, conocimiento. Comienza como algo pequeño, es un cuerno pequeño que se va haciendo grande. Su carrera supera a todos los que son conocidos por él y se convierte en un orgulloso orador. Tiene un poder tremendo de convencimiento. Y mira lo que sí dice más adelante en el versículo 21. Verso 21 dice: y veía yo
que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Nosotros hemos ya visto reiteradas veces sobre esto. El anticristo surge de alguna confederación de naciones y se apodera de la autoridad completa. Entonces ahora sí va a hacer guerra a los santos. Va a hacer guerra a los santos. Y tiene éxito para vencerlos, dice. Pero la victoria del anticristo no va a ser por siempre. No va a ser por siempre, sino hasta la intervención de Dios. Y mira lo que dice el verso 2. Dice, hasta que vino el anciano de días. El anciano de días es Dios. Y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dios interviene y Dios les da el reino a los santos. Mire el verso 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Vaya, aquí está hablando del dominio, ¿no? O del reino de este anticristo, un reino que va a ser poderoso porque va a despedazar, lo que implica que va a tener un poderío militar. Esa es la marca de este rey, y va a tener un efecto devastador y devorador en el mundo. Veamos el verso 25, un poco más sobre este anticristo que Daniel está detallándonos. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Mediante la injusticia, el apoderamiento, el castigo y la muerte va a masacrar a los que pertenecen a Dios en ese tiempo de la tribulación. Y mira lo que sigue diciendo, y pensará en cambiar los tiempos de la ley. Él quiere escribir su propia moral, su propia ley. Él va a establecer sus reglas. Va a regir a todo el mundo y va a establecer su moral. Y sigue diciendo, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Hasta tiempo es 1 año y tiempo son 2 años más, son 3, y medio tiempo es medio año. Nosotros ya entendemos esto. En Daniel 9 se encuentra esta profecía. Entonces, ahí están los 3 años y medio. Él va a traer una nueva religión, una nueva moral va a establecer en el mundo. Él va a reescribir la historia. Él es el falso Cristo. No, Él es el falso Cristo. Y vamos un poquito más adelante en Daniel 8, otra profecía que Daniel nos habla de este gobernante mundial que causará estragos entre los santos y en todo el mundo hasta el regreso de Jesucristo. Y mira lo que señala Daniel. Dice Daniel 8:23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Qué interesante, este término altivo tiene que ver con ferocidad. En el idioma hebreo se refiere a eso. El hebreo transmite la idea de un rostro feroz. Quiere decir que es un hombre intimidante, es un hábil en la intriga, es un maestro del engaño. Ese es el que se levanta. Y mire el verso 24 lo que dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Esto es interesante, ¿no? Pero lo veremos muy claramente en nuestro estudio de Apocalipsis 13, porque tiene el poder de Satanás mismo. Tiene un poder que va más allá de lo humano. Tiene el mismo poder de Satanás que le acompaña. Y mira lo que sigue diciendo. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Bueno, Jesús en Mateo 24, él mismo advirtió que habrá muchos problemas durante este tiempo de la historia del mundo como en ningún otro momento lo ha habido. Será un tiempo de prueba. Este es el tiempo de la tribulación. Jesús lo advirtió en Mateo 24 y mucho de esa tribulación será atribuida a la ira de Dios, ¿sí? Que está desarrajando en estos 7 años, pero mucho también se debe a la operación de Satanás, a través de este personaje, a través de este anticristo. Él va a prosperar, dice, prosperará, hará su voluntad, destruirá a los poderosos y destruirá al pueblo santo. Irá tras Israel, perseguirá a Israel queriendo impedir su salvación y el reino que se le dé a ellos. No quiere que eso se cumpla, así como va a perseguir a los creyentes de ese tiempo en todas las naciones. Perseguirá
también a todos los creyentes. Y mira el verso 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Vaya, aquí se ve la astucia, la picardía que tiene este ser. Hará que el engaño tenga éxito por la influencia que él tiene, y se va a engrandecer en su corazón, destruirá a muchos mientras están tranquilos. Todos están tranquilos, pero no se esperan una destrucción que venga de él. Recuerde cómo en Apocalipsis 6, si recuerdan en Apocalipsis 6, cómo el anticristo viene por primera vez, al menos se lo menciona allí por primera vez al anticristo que él viene. Pero él viene montado en ese caballo blanco. ¿Sí recuerdan que viene montado en un caballo blanco? Él viene a ofrecer la paz. Él va a engañar al mundo entero. Viene en son de paz, pero es mentira todo eso. Y Daniel capítulo 9 afirma que se firma un pacto de paz incluso con Israel. Israel muerde el engaño y cree que este hombre le trae mucha bendición. Así que viene mientras la gente está tranquila. Creen que tienen una paz absoluta y allí viene él. Y miren contra quién se levanta, dice. Y se levantará, dice el texto, verso 25, contra el príncipe de los príncipes, que es el Señor Jesucristo. Pero hay un pero aquí. Observe el versículo 25 lo que sigue diciendo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Qué quiere decir esto? Que el anticristo es un ser tan poderoso que nadie puede destruirlo. Ningún ser humano, ninguna potencia militar humana pueda destruirlo a este ser. Pero este ser será quebrantado, aunque no por mano humana. Nadie no puede ser destruido. Ahora, ¿cómo será destruido? ¿Quién lo destruirá? Mira Daniel 7:13. Daniel 7:13. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este no es otro que el Señor Jesucristo. Él va a destruir al anticristo. Él va a destruir al anticristo. Y luego mira, para terminar con estos textos hablando del anticristo de Daniel, obtiene otra visión de esta figura que vendrá. Y mira Daniel 9 y el verso 26. Hemos hecho referencia hace un momento. Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana, esta es la semana de la tribulación, de 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Firma un pacto de 7 años con el pueblo de Dios. Es tremendo. Él trae una cierta cantidad de paz. El mundo cree que hay paz. Israel cree que hay paz. Pero a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, esta es la mitad de la semana de 7 años, rompe esa paz. Se quiebra esa paz. Entonces comienza su embestida, comienza su masacre de los judíos, tratando de aniquilar a la nación para que la promesa de Dios no se cumpla, de entregar el reino a Israel, de que en Israel el Señor Jesucristo reine junto con Israel en ese lugar. No quiere eso. Y va a ir también tras los santos de Dios de cada nación, tratando de destruirlos a todos. Así que Él hace una destrucción completa hasta que su propia desolación viene a manos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Todos estos textos que hemos leído de Daniel establecen de alguna manera una descripción histórica de esta figura
de este anticristo y se convierte en el trasfondo del libro de Apocalipsis que nosotros vamos aquí a estudiar en Apocalipsis capítulo 13. Entonces un trasfondo, una preparación, porque justamente Juan va a hablar de este ser infernal. Así que estas son algunas cosas muy específicas esbozadas por el profeta Daniel con respecto al anticristo, para cuando Juan entonces está diciendo, ya habéis oído ustedes hablar del anticristo, ya lo habían hecho en realidad. Ellos ya habían escuchado antes de escribir este libro de Apocalipsis. Cuando Pablo también les dice, recuerdan que cuando estaba con vosotros yo les decía de estas cosas, ellos lo habían obtenido del libro del profeta Daniel. Esa era la instrucción que ellos tenían en todo el Nuevo Testamento. Esto era lo que sabían todas las iglesias. Todo venía de la mano de Daniel. Así que sabían de este personaje y lo conocían. Jesús mismo afirmó que esta profecía de Daniel, y la citó en Mateo 24:15, y él dice, este tiempo de 7 años, este tiempo de cuando viene la desolación, no es otra cosa que lo que anunció ya el profeta Daniel. Así que está certificando justamente que Daniel está anticipando la venida de este Mesías. Así que para cuando se escribió Primera de Juan, las epístolas de Tesalonicenses ya habían sido escritas y ampliamente difundidas, todo lo que se refiere al anticristo desde la óptica de Daniel. Los primeros cristianos habían leído bien segunda los Tesalonicenses 2 y tenían mucha información sobre el anticristo también, así como de la enseñanza de Daniel. Y vayamos un momento allá a la segunda carta a los Tesalonicenses 2:3, para que veamos de la mano del apóstol Pablo que nos aclara un poco más sobre este personaje, antes de entrar a estudiarlo aquí en Apocalipsis 13. Miren lo que dice segunda a los Tesalonicenses 2:3, dice, nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá. Está hablando del día del Señor. O sea, el día del Señor no vendrá, dice, es el tiempo final del juicio. Dice, no vendrá, dice, sin que antes venga ¿qué? La apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado. ¿Quién es este? El hijo de perdición. Ya sabemos quién es este personaje. Y luego pasa a describir a este hombre. Mira el verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿De dónde saca el apóstol Pablo esto? De Daniel. Es lo que hemos leído hace un momento. Que va a irse en contra del príncipe de los príncipes. ¿Sí ves? Lo saca de allí. Y mira, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esta es la abominación desoladora que habla Daniel 9, que Jesús habló en Mateo 24:15, señalando lo mismo. Pablo está enseñando todo esto. Y mira el verso 8, aquí, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Está repitiendo otra vez lo que dice Daniel. Esto es lo que está haciendo Pablo. Lo que ha dicho Daniel, que ninguna agencia humana, ningún poderío militar humano podrá destruir a este anticristo. No pueden hacer nada. Es algo sobrenatural lo que él tiene. Es algo sobrenatural. Solamente el Señor Jesucristo, Él pondrá fin a su vida mediante la aparición de su venida. Él lo va a destruir. Y mira más adelante lo que describe aquí en el versículo 9, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Él va a venir poderoso como un terrible engañador, tal como lo ha predicho el profeta Daniel. Así, de esa manera Él viene, así lo dice también el apóstol Pablo. Así que cuando Juan dice que ustedes saben del anticristo, ustedes ya han escuchado del anticristo, ustedes ya lo saben, en realidad ellos lo sabían, lo habían escuchado. Y lo sabían de mano del profeta Daniel. Antes, incluso antes de que se escribiera este libro de Apocalipsis, ellos ya tenían este conocimiento. ¿Ves? Incluso antes, en la primera profecía en la Biblia, en Génesis 3:15, ahí está la primera profecía, la promesa que se hace.
¿no? Es como algo oscuro, ¿no? Pero esto se hace realidad, de un poder antagonista que se iba a levantar, que heriría a Cristo, le mordería, dice, en el talón al Señor Jesucristo. Desde el principio ha habido una cría de serpiente para golpear a la semilla de la mujer, que en este caso es Cristo. Él es la simiente de esta mujer. Entonces, anticristo significa en contra de Cristo. Vamos a hablar de este personaje, significa en contra de Cristo. Anticristo también significa pseudo-Cristo o falso Cristo. También tiene esta connotación, este significado. Está en contra de Cristo al pretender ser Cristo, ¿no? Si se hace pasar por Cristo es porque está en contra de Cristo, quiere falsear a Cristo. Ha tenido muchos predecesores, lo sabemos. Hay muchos falsos cristos, dice Jesús. Y algún día dice, oiréis, aquí está el Cristo, vengan acá, aquí está el Cristo. Hoy dicen, no te dejes engañar, no les debes creer, estos son falsos cristos. El Señor Jesucristo hizo advertencia en Mateo 24 a la gente de su tiempo. El apóstol Juan también dijo en 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora también han surgido muchos anticristos. Entonces siempre han existido, desde el Génesis han existido estos que están en contra de Cristo. Y ha habido muchos a lo largo de la historia bíblica, pero habrá uno final que es el gran anticristo. Este es el anticristo que nosotros vamos a estudiar. Un retrato de este anticristo manifestado, este hombre de pecado, un retrato de este hijo de perdición, como se le llama, o hijo de destrucción, o como se le llama, cuerno pequeño, este rey obstinado que hace lo que quiere, este príncipe que vendrá, ¿no? Este diablo, si lo podemos llamar así, como Jesús mismo lo identificaría. Se da mucho más detalle cuando entramos aquí a estudiar el libro de Apocalipsis. Aquí vemos tal vez la figura completa de lo que Dios ha querido mostrarnos de este personaje. Así que regresemos a nuestro texto en Apocalipsis capítulo 13. Aunque aquí es la primera descripción que encontramos del anticristo, ya lo hemos leído, nosotros ya lo vimos por primera vez en Apocalipsis 6, ¿recuerdan? En Apocalipsis 6 aparece cabalgando sobre un caballo blanco con un arco y una corona, saliendo a conquistar y conquistando con todo éxito. Ahí es la primera aparición, al menos, que registra Juan en el libro de Apocalipsis. Y eso indica que es la iniciación del pacto de paz al principio de la tribulación. Es con este engaño que viene él, una tribulación que va a tomar 7 años, que él efectúa con Israel este pacto de paz y con el mundo. Así que primero lo vimos allí al anticristo, lo vimos allí de esa manera. La segunda vez ya no aparece como ese magnífico jinete trayendo aparente paz al mundo, ya no viene así, ¿no? Ahora viene con gran poder y gloria conquistadores. Ahora viene diferente y se devela a un hombre que parecía que tenía verdadera paz, pero no es así, sino pura maldad, pura maldad. Y ya lo estudiamos en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 7. Apocalipsis 11:7. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Ahí está. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Está describiendo la actividad de este anticristo contra los dos testigos. ¿Recuerdan que estudiamos a estos dos testigos? Esos dos grandes predicadores durante el tiempo de la tribulación, ¿cómo predicaron ellos? Hicieron grandes portentos, pero esta bestia, este anticristo, los destruirá, los va a matar, por permiso de Dios. Estudiamos todo eso, el capítulo 11. Y ahora aquí en Apocalipsis 13 vamos a ver su maldad en toda su extensión. Aquí está toda su maldad. Y vamos a ver mucho más cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 16 y capítulo 17. Satanás, en su último esfuerzo por frustrar este plan de Dios, por destruir a Cristo, por detener el reino antes de que sea encadenado, porque él sabe que va a ser encadenado y va a ser puesto
en un pozo por 1000 años, en ese abismo por 1000 años, y luego será arrojado al lago de fuego eternamente. Él llama a este gobernante final. Satanás llama a este gobernante final. Es un hombre el que aparece, el que va a estar aquí. Es un hombre este anticristo. Pero como veremos, va a estar poseído de una manera poderosa por el demonio como ningún otro personaje en la historia de la humanidad, ¿no? Hitler le va a quedar muy corto, ¿no?, al verdadero anticristo. Verdaderamente va a estar el poder demoníaco en este hombre. En Apocalipsis 12 vimos el comienzo de la guerra de Satanás contra Dios e Israel, y vimos la historia de esa guerra de los siglos, y ahora aquí en Apocalipsis 13 vamos a ver la culminación de esa guerra. Nos lleva hasta el final de la gran tribulación y la batalla final en el que Satanás se enfrenta a Dios y a Cristo mientras intenta conseguir un gobierno soberano y una adoración igual a la de ellos, a la de Dios, pero no lo va a lograr conseguir, pero él intenta hacer esto. En Apocalipsis 12, Satanás fue expulsado del cielo, ¿recuerdan? Fue botado ya definitivamente del cielo, ya no tiene acceso a Dios. Pero en Apocalipsis 13 lo encontramos en la tierra. Y lo encontramos en la tierra aquí desatando todo su último esfuerzo de una manera masiva para derrotar a Dios y a Cristo y poner su reino por medio de este anticristo que lo va a erigir él. Entonces, Satanás es un espíritu. Él no es alguien que corre por ahí, ¿no?, con unos cachos y con algo que da miedo. No se presenta de esa manera. Él es un espíritu en realidad y por tanto está limitado en su funcionamiento cuando se refiere aquí a las personas de este mundo. Entonces todos sus demonios junto con él mismo entran y salen de las personas para hacer su trabajo malvado en la tierra. No hay otra manera de que ellos puedan ejercer una influencia poderosa, sino ellos toman los cuerpos de las personas, demonizan a las personas, y ellos allí están actuando a través de las personas. Esa es la manera como va a obrar todo Satanás junto con todos los demonios en aquel tiempo. ¿Recuerdan en Judas Iscariote? En Lucas, ¿cómo lo registra Lucas 22:3? Cuando dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote. Cuando entra Satanás, toma la vida de este Judas Iscariote, dice, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló. Es allí cuando él se decide hablar con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Es allí cuando él es dotado para ir hacia allá de una manera malvada y traicionar al Señor Jesucristo y venderlo, entregarlo por unas monedas de plata. Así es como va a trabajar Satanás con todos sus demonios, de esa manera, ¿no? Ellos necesitan cuerpos humanos para llevar a cabo su agenda terrenal. Es así como ellos van a trabajar. Y Satanás sabe que su tiempo es corto y él saca en estos últimos 3 años y medio toda su ira, todo su orgullo, toda su blasfemia. Quiere operar a pleno rendimiento y Dios se lo permite, porque Dios se lo permite en verdad. Dios es soberano, Él está controlando absolutamente todo. Dios ha abierto ese pozo del abismo y ha permitido que todos los demonios atados temporalmente salgan de ese pozo. Ya han salido de ese pozo, lo estudiamos. Dios ha quitado la atadura de 200 millones de demonios que estaban atados junto al río Éufrates. Los ha liberado también. Eso es potestad de Dios. Él ha hecho eso, Dios ha hecho eso. Dios ha expulsado entonces a todos los demonios que ocupan el espacio entre aquí y el cielo, entre la tierra y el cielo, y los ha arrojado a todos ahora en la tierra, por lo que realmente está operando la fuerza más masiva que haya existido, la fuerza infernal más masiva que haya existido, lo peor que haya existido en toda la historia de la humanidad, porque todos los demonios están desatados aquí, sueltos aquí en la tierra. Va a ser algo terrible. Están
liberados ellos para hacer lo que ellos quisieran. Van a irse por todo lugar a demonizar y a hacer la tarea que Satanás les manda hacer. Así que Satanás está preparando entonces su gran ataque final contra Dios. Él cree que puede hacer este último esfuerzo final contra Dios. Y ese esfuerzo incluye entonces la matanza de los judíos, el Israel. ¿Sí ves? Para que no haya ningún Israel, ninguna promesa se cumpla, todo quede en el vacío. Y por lo tanto esta promesa de Dios, de un reino, no se haga realidad, no se cumpla. Hará todo lo posible para impedir la salvación gentil, así como la salvación judía. Perseguirá también a los creyentes gentiles en todo el mundo. Matarán a los que sí creen. Conquistará el mundo, queriendo capturar al mundo entero para que no haya nada para Jesús cuando regrese. Y por encima de todo esto, Él quiere ser adorado como Dios. Dice, que lo adoren como Dios a Él. Así que en este esfuerzo masivo de Satanás, que pone al final, este hombre, este anticristo, juega un papel muy significativo, porque es el humano básicamente que se sienta encima de toda la operación humana en respuesta al poder satánico y a la planificación y a la posesión demoníaca. Este es el títere que va a usar Satanás para hacer su último ataque, su último esfuerzo, pero será un hombre muy poderoso. Según a los Tesalonicenses 2, del 7 al 11, dice que se le va a dar señales portentosas que este anticristo va a hacer, unas maravillas que van a engañar a todo el mundo. Todo el mundo va a caer arrodillado a sus pies. Un obrador de milagros, va a ser un genio en verdad. Será terrible ese tiempo, será el peor momento de la historia de la humanidad. La ira de Dios y la furia de Satanás, ambas están en su más alto ápice, si podamos decirlo así. Y el mundo está viviendo simultáneamente estas dos cosas, la ira de Dios y el ataque infernal de Satanás a través del anticristo y todos sus demonios. Va a ser algo terrible. Si Satanás dice, tengo un arma principal para hacer esto, ese es este ser, este es el anticristo. Este es el anticristo. Ahora recuerden, nosotros ya hemos pasado por la tribulación desde el punto de vista de Dios, lo comenzamos a estudiar. La tribulación desde el punto de vista de Dios en Apocalipsis 6. Ahora regresamos un poco y estamos pasando por el mismo periodo de tiempo, estamos estudiando lo mismo, ¿no? Pero la última mitad, pero desde el lado de Satanás, desde el ángulo del anticristo, para saber qué es lo que hace el anticristo en este mismo periodo que ya estudiamos, lo que Dios está haciendo sus juicios en los capítulos anteriores. Hemos visto el despliegue de la ira de Dios en 7 sellos y 7 trompetas y 7 copas que todavía están por venir y las debemos estudiar. Ahora hemos retrocedido para verlo desde una perspectiva de Satanás y su operación antes que se derramen estas 7 copas finales de juicio de Dios. Y parte de esto requiere entonces una mirada a este anticristo. Y hay varias cosas que debemos saber sobre el anticristo antes de llegar al versículo 10, aquí en Apocalipsis. Antes de llegar a este versículo 10 y conozcamos a su compatriota. Conozcamos al falso profeta que se presenta ya en el versículo 11 de este Apocalipsis 13. Aquí aparecen estos dos personajes importantes. Por eso este capítulo es muy importante que lo entendamos nosotros. Vamos a estudiar estos 10 versículos iniciales nosotros sobre el anticristo, pero hoy no lo vamos a avanzar, apenas vamos a abarcar un poco del versículo 1, así que comencemos entonces. Leamos este versículo 1 de Apocalipsis 13. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vaya, aunque en este momento que lo leemos no tenemos toda la concepción de su significado, ¿saben que está hablando del despliegue de su ascendencia? ¿Está hablando del despliegue de su parentesco aquí? Ya lo vamos a ver y lo vamos a entender. Jesús dijo que todos los incrédulos son identificados categóricamente como hijos de su padre el diablo, ¿no?
hablando con los fariseos, les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, ¿no? De vuestro padre el diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, cualquiera que no sea hijo de Dios es hijo del diablo. Y nadie en la historia de la humanidad ha sido más hijo del diablo que este personaje que va a salir aquí, ¿sí? Y eso se desarrolla en este versículo inicial que nos presenta el apóstol Juan. Y comienza de una manera un poco extraña, porque la primera declaración debe ser la última declaración de Apocalipsis 12. En realidad no debería comenzar el capítulo aquí en el versículo 1, sino en el versículo 2, porque este versículo 1 sería como la última declaración de Apocalipsis 12. Ahí tendría sentido lo que está diciendo aquí este versículo 1. Mira lo que dice el verso 1, dice: me paré sobre la arena del mar. ¿Quién se paró sobre la arena del mar? ¿Quién se paró sobre la arena del mar? Entonces tiene sentido cuando leemos el capítulo anterior y vamos haciendo un recorrido de cada uno de los versículos, y así llegamos a Apocalipsis 12:17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es Israel, la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto está describiendo esa guerra satánica contra los creyentes durante el tiempo de la tribulación. Ahora, algunos manuscritos más antiguos, como la Reina Valera, revisada del 60, dice: y yo me paré. Eso es lo que estamos leyendo nosotros aquí. Me paré, dice, me paré sobre la arena del mar. Pero en manuscritos más antiguos, si usted va a la versión de la Biblia de las Américas, dice: el dragón se paró sobre la arena del mar. El dragón se paró sobre la arena del mar. Es posible que sea adicionado el dragón, sabiendo que viene del verso anterior, del capítulo 12, y tiene sentido, que es el dragón el que está haciendo esto, ¿no? ¿Quiere saber quién es el dragón? Solo para entender de qué se refiere al dragón. ¿Quiere saber lo que significa el dragón? Bueno, Apocalipsis 12:9, en el versículo anterior nos ha descrito al dragón. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así que Apocalipsis 13 comienza con la imagen del mismo Satanás, como un gran dragón que está parado en la arena de la orilla del mar. ¿Y cuál es el significado de estas imágenes que presenta, ¿no? Del mar y todas estas cosas? Bueno, hay un tiempo en que Satanás es liberado de la prisión de 1000 años. ¿Recuerdan? Al final de los 1000 años va a ser liberado Satanás después del reino milenario, después de los 1000 años. Y quisiera que vayamos allá para que entendamos una frase similar como esta, en Apocalipsis 28. Apocalipsis 28. Dice: y saldrá a engañar a las naciones. Es decir, Satanás es liberado esos 1000 años. Dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como ¿qué? Como la arena del mar, la misma figura que vemos acá, la arena del mar, emerge de la arena del mar, dice, de la orilla de la arena del mar. Entonces, una simple comparación indica que Apocalipsis 13:1 es Satanás tomando su posición directamente en medio de las naciones del mundo que están representadas por la arena del mar. Entonces, la arena del mar es la representación de las naciones del mundo. Y Satanás emerge de allí, es la misma figura que encontramos en Apocalipsis 28, el número de los cuales es como la arena del mar. Él está poniendo sus pies sobre el suelo porque Él es el usurpador y Él no va a renunciar a su mundo. Él quiere establecerse en este mundo, quiere ser el Dios de este mundo, ¿sí? Quiere ser adorado, quiere ser el centro de atención aún en ese tiempo. Así que toma su lugar directamente en medio de las naciones del mundo y de sus pueblos, y Él pone sus pies sobre todas las naciones. Lo que hace es convocar entonces a la bestia. Y este gran dragón de pie simbólicamente sobre las naciones del mundo como si las poseyera. Inmediatamente Juan dice: y vi subir del mar una bestia, ¿no? Sigue diciendo el texto
Apocalipsis 13:1, y vi subir del mar una bestia. Bueno, la palabra bestia podría traducirse mejor como monstruo, ¿sí? Es el mismo término que notamos en Apocalipsis 11:7, el que mató a los 2 testigos cerca del final del tiempo de la gran tribulación. Fue una bestia. Pero ahora estamos retrocediendo y estamos viendo a la bestia como viene, que está viniendo ¿de dónde? Surge del mar. Está surgiendo del mar esta bestia. Terión, traducido como bestia o monstruo, se utiliza para describir a algún animal rapaz, algún animal que es vicioso, un asesino. 46 veces se utiliza en el Nuevo Testamento terión, 35 lo encontramos aquí en Apocalipsis para referirse a esto. Así que aquí hay un monstruo poderoso. Y hay que entender que este monstruo lo podemos entender de 2 maneras. Hay que entender que es una persona y también como un sistema. Es una persona como un sistema. Un comentarista decía, es difícil verlo a Adolfo Hitler fuera del sistema del Tercer Reich. Es lo mismo. Son 2 cosas diferentes, pero a la vez son juntas, están allí. No podemos tomar a Hitler separado del Tercer Reich, ¿no? De su sistema de gobierno que él tenía en ese tiempo. Lo mismo se puede entender aquí. Ahora mira lo que sigue diciendo. Tiene que representar un reino debido a la complejidad de la descripción que aquí encontramos en el verso 1. ¿Por qué? Porque dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vaya, es un monstruo que tiene todo esto. Se hace un poco complejo de manera inicial para entender esto. Sin embargo, siempre se describe con pronombres personales, ¿no? Vemos ahí que está refiriéndose a él, que tenía, ¿quién? Él 7 cabezas, que tenía él, ¿quién? 10 cuernos tenía. Todo esto es el anticristo, ¿no? Es una descripción. Ahora, claramente Daniel, el apóstol Pablo en 2 de los Tesalonicenses y el libro de Apocalipsis lo ven como un personaje, como una persona. Lo ven así, es una persona. Entonces, tanto es un monstruo como un rey y un reino. Este monstruo es un rey y también es un reino. Una forma de verlo sería el imperio mundial final satánico, inseparable de ese hombre con poder satánico que lo dirige, ¿no? Que este sería el anticristo. Es imposible verlo diferente, pero este es el que va a dirigir este imperio mundial, este imperio de todas las naciones, de todo el mundo. Y el anticristo sería difícil verlo sacado de ese imperio. Es una sola, ¿no? Entonces el dragón, Satanás, expulsado del cielo después de su derrota por Miguel y los ángeles que lo echaron del cielo, viene a la tierra con todos sus demonios. Se queda allí posicionado para mantener el control de la tierra. Ahora va a desatar toda su furia Satanás. Incluso él va a desatar su furia aún dentro de la ira de Dios que está ejerciendo con sus juicios. Hunde sus pies, dice, de dragón en la arena para mantener su terreno y convoca. ¿Convoca desde dónde? Desde el mar, porque desde el mar sube, dice, sube. Convoca desde el mar a esta gran personalidad para que pueda librar la última batalla contra Dios y Cristo. Este será el último intento de Satanás y de allí se convoca a este hombre que salga. El monstruo entonces sale del mar, que es el último imperio satánico encarnado en el último hombre satánico, ¿no? Que va a estar representado aquí como un hombre, es este. Y cuando se trata del mar, dice, vi subir del mar, dice, vi subir del mar. Ha habido mucha discusión en los comentaristas sobre esto, lo que significa el mar, y algunos han dicho, y ciertamente hay razones para concluir esto, que representa a las naciones, que esto representa a las naciones, que las naciones son como el mar agitado. Hay algunos textos en la Biblia que corroboran esto, ¿no? En el Antiguo Testamento. No es raro ver a las personas y a las naciones como un océano turbulento, caótico, como se muestra aquí, agitado. Pero una mejor comprensión y una mejor interpretación del mar es que representa el abismo,
representa el abismo, representa ese foso, ¿no? De donde salieron esos millones de demonios. Eso representa el foso. ¿Recuerda usted en Apocalipsis 11:7? ¿Recuerda usted Apocalipsis 11:7? Que dice, la bestia sube ¿de dónde? ¿De dónde sube la bestia? Del abismo, dice. La bestia sube del abismo. Pero aquí dice, vi subir una bestia del mar. O la bestia subió del mar, como sea que lo podamos decir. O la bestia sube del mar. Así que equiparamos aquí el mar con el abismo. Equiparamos el mar con el abismo. El abismo es la guarida ¿de qué? De los demonios. Ya lo estudiamos nosotros. Cómo Dios a través de la historia de la humanidad fue encerrando a demonios que hacían ciertas cosas horrendas y ahí los tenía cautivos, ¿no? Los tenía cautivos. Y en Apocalipsis 20 nosotros vamos a estudiar que Satanás es llevado cautivo al comienzo del reino milenario y es arrojado ¿a dónde? Allí, al abismo va a ser, y va a ser sellado por 1000 años. Entonces, este es el pozo de tormento donde los demonios no quisieron ser enviados cuando Jesús los enfrentó en Gadara. Dice, no nos envíes al abismo, no nos envíes a ese lugar, envíanos a ese hato de cerdos. Le pidieron, le suplicaron a Jesús porque tenía poder para dominar a los demonios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que este anticristo que domina este poder mundial va a ser un cuerpo que contiene el espíritu que ha salido del abismo. Un espíritu que ha salido del abismo. Es decir, este demonio que sale se va a meter en el cuerpo de este hombre. Uno de los demonios del foso, un demonio muy formidable, que es liberado ¿de dónde? De este foso, en algún momento invade el cuerpo y la mente de este hombre muy dotado. Va a ser un tremendo orador, un genio intelectual, un carisma, un encanto que va a tener como persona, una capacidad asombrosa de liderazgo. Y se convierte en el cuerpo de un espíritu que está en el foso, porque de ahí emerge. Y la idea de que el mar es un símbolo del abismo no es nueva para nosotros, no es algo que estamos inventando, no es algo nuevo que está en una idea que Juan está aquí aplicando, no. Porque si nos remontamos al Antiguo Testamento en algunos textos, en Job 26, Salmos, Isaías 27, 51, Ezequiel 36, encontraremos allí indicaciones de que el mar se asocia a menudo con la actividad satánica y los grandes monstruos. Así que no es algo nuevo en realidad. También es interesante notar en Apocalipsis 21:1, ya casi el último capítulo, en el nuevo cielo y la nueva tierra que presenta, ya no hay mar, ya no hay foso, porque eso se refiere al mar. Ya no hay foso alguno, porque es el nuevo cielo, la nueva tierra, ¿sí? La nueva Jerusalén. El mar siempre representó lo que no se podía ver, siempre representó el mar lo que es oscuro, lo invisible, lo monstruoso, lo temible, lo que es amenazante, siempre está representándose por el mar. Es el lugar de misterio el mar. Siempre está representando esto, el lugar donde las cosas estaban ocultas, ¿no? Siempre está representando en la Biblia así. Y Romanos 10:7 dice, ¿o quién descenderá al abismo? Está haciendo referencia al abismo. ¿Quién va a descender al abismo? ¿Qué es lo importante allí? Bueno, Deuteronomio 30:13 dice, ¿quién pasará por nosotros el mar? ¿Quién pasará por nosotros el mar? Entonces el abismo y el mar son usados indistintamente, indistintamente para dar lo mismo. Así que tenemos una imagen de Satanás que está de pie, por así decirlo, está pisando fuertemente la tierra, de alguna manera está conjurando, podemos decir así, profiriendo algunas palabras, algún poderoso demonio que ha ocupado su lugar apropiado en el abismo hasta el momento de la liberación. Ahora controla a este hombre que controla este imperio, que es el monstruo aquí descrito. Ahora, mirando aún más en la ascendencia de este individuo, mira lo que sigue diciendo el verso 1. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí hay una semejanza familiar. Alguien más se ve exactamente así. Este tipo es la viva imagen de su padre. ¿De quién? De su padre, el diablo.
Apocalipsis 12:3, retrocedemos un poquito, mira lo que dice. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía lo mismo, 7 cabezas y 10 cuernos. Ese es un parecido familiar. Este es el engendro de Satanás. Tiene las mismas características, ¿sí? Este anticristo es tan parecido a su padre, el diablo. Tiene lo mismo. Mira cómo lo describe, ¿no? ¿Nos extrañaría a nosotros que este monstruo se describa de la forma como se describe a Satanás? No nos parece extraño. Debería ser así, ¿no? Este es el emisario, es el agente, este es el hijo de Satanás, este es el anticristo, si podemos llamarlo nosotros así, como el hijo de Satanás. Nadie se ha parecido más en toda la historia del hombre a Satanás, que este personaje. Jamás alguien se ha parecido más que este anticristo. ¿Qué son estos 10 cuernos? Bueno, los cuernos hemos estudiado que representan el poder. En el reino animal, animales tienen cuernos, y eso es tanto un poder ofensivo como defensivo. También se defienden, ¿no? Porque se protegen. Entonces representa la fuerza y el poder. Estos cuernos representan la fuerza y el poder. Entonces aquí sin duda están representando el gran poder de los reyes que en el reino humano ejercen ese poder. Son 10, dice, son 10. ¿Y qué significa estos 10? Parece ser un número simbólico. Simplemente representa todo el mundo del poder humano, todo el mundo del poder político, del poder militar, que está ayudándole y asistiéndole a este monstruo, a este anticristo. Todo está bajo el poder de él, todos están apoyándole a él. Entonces aquí viene el espíritu del anticristo del foso, encarna a este gran líder mundial que es el anticristo. Él ya tendrá que haber alcanzado un alto nivel de prominencia para este tiempo, ¿sí? Lo que significa que él ya ha nacido, ¿no? Y seguramente hay un sentido en el que probablemente alcanza esa prominencia antes de convertirse en la posesión completa de esa fuerza demoníaca. Al principio no va a ser así que no van a decir, aquí está el 6666, ¿no? Él va a tomar esa forma en este momento que nos está describiendo el apóstol Juan, ¿no? Cuando sube este monstruo del abismo y toma en posesión este cuerpo de este hombre, ¿no? Y allí lo vamos a ver ejercer en toda su maldad a este hombre, ¿no? Así que él ya debe haber alcanzado a tener un alto nivel de prominencia para cuando ocurra esto. Así que va a ser algo terrible. ¿En qué momento este espíritu del abismo ocupa a este líder mundial? Nosotros no lo sabemos específicamente en qué momento lo ocupa, pero tendrá que haber llegado a la edad adulta. Tiene que ser un hombre adulto, ¿no? Y tiene que haber llegado a cierta importancia en el mundo. Y debe tener una cierta prominencia también en el mundo. Y a un lugar donde se pueda entonces pasar a este gran poder, ¿no? En un lugar, en una posición donde se vea de que él va a obtener todo el poder del mundo. Y cuando lo haga, entonces su reino abarcará 10 cuernos, dice, porque tiene 10 cuernos. Y eso simplemente es simbólico, representando todo el mundo del poder humano y militar y político. Va a estar a cargo de todo eso. Todo eso le va a asistir a este anticristo. Hay más que estudiar todavía de este anticristo, y lo vamos a continuar la próxima semana. Así que oremos entonces. Padre, gracias por este tiempo y la bendición que nos das de conocer estos últimos momentos, lo que va a ocurrir, lo que se va a desencadenar aquí en este mundo, Señor, y cómo va a salir este anticristo, de dónde saldrá, Señor, este monstruo que saldrá del foso, del abismo, Señor, y va a tomar posesión de un cuerpo, donde este será el anticristo, Señor. Padre, te damos gracias porque nos has libertado en los méritos de Cristo Jesús. La sangre de Cristo, su muerte por nosotros, nos ha justificado. Y ahora nosotros aprendemos de esto. Estamos eximidos de esto, Señor, a la vez que hay consternación dentro de nosotros y nuestro espíritu se aflige de alguna manera. Saber lo que ocurrirá
también hay un sentir de gozo en este tiempo, Señor. Y también hay un sentir de responsabilidad, de mirar al mundo. ¿Cómo va a ir directo a este punto de los 7 años de tribulación, Señor? Donde será inevitable todo lo que estamos estudiando. Oh, Padre, danos este sentido de urgencia, de que miremos más allá de nosotros. Miremos más allá de nosotros. El mundo afligido, el mundo sufriendo, el mundo condenándose. Que haya dolor en nuestros corazones, Señor. Que haya aflicción en nuestros corazones de ver las almas que se condenan. Ellos riéndose, ellos festejando el mundo, pero nosotros viendo la realidad de sus vidas, viendo la condenación eterna, lo que les espera a ellos. Oh Padre, ayúdanos a ser urgentes, a entenderlo de esta manera. Levanta esta iglesia comunidad de Berea. Ayúdanos a ver a cada uno de nosotros claramente el propósito de tu iglesia a través de tu palabra. Y este cumplimiento con cada uno de nosotros, ¿cómo? Con un granito de arena, cada uno de nosotros estamos alineados, Señor, con tu plan que tienes aquí en Guayaquil y en todo el mundo, como lo dice, Señor. Agradecidos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias por este tiempo, Señor, de haber sido instruidos por tu palabra y tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones de manera particular y personal, según los designios de tu voluntad. Gracias, Señor, porque hemos podido alabarte, reconocer, Señor, lo que tú has hecho en nosotros y como agradecimiento reconocer que tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a vivir bajo tu autoridad, bajo tu obediencia, bajo la voluntad tuya. Ayúdanos, Señor, a que tú solamente seas el exaltado. Nosotros somos un grano de arena, cumpliendo dentro de tus grandes propósitos. Y tantas personas llamadas, Señor, cumplimos con lo que nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros. Pero gozosos de cumplirlo, Señor, dándote toda la gloria y la honra a ti. Tú eres el gestor de todo. Tú eres todo, Señor, para nosotros. Ahora llévanos con tus más ricas bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde.